Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde estaremos presenciando un tema que sin lugar a dudas para algunos ha sido complejo en estos últimos días y ha sido de revisión. Estamos hablando acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Hay dos posturas que en esta hora ustedes van a escuchar. La primera postura será de nuestro amigo Daniel, quien argumentará por qué cree que el Espíritu Santo no es una persona y por qué no hace parte de la Trinidad. Y luego vendrá el pastor Inti Cuadros para colocar su postura, que es la postura de nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, de por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona y por qué creemos que hace parte de la Trinidad. Así que gracias por estar aquí, gracias por su tiempo y también le damos la bienvenida a Daniel y al pastor Inti Cuadros. Bueno, no niego al Espíritu Santo, este, pero sí me llamó la atención porque había escuchado mucho sobre el tema, siempre había rechazado lo que escuchaba, nunca estudiaba. Pues, apelando a que estoy convencido de que la iglesia adventista es la iglesia verdadera que el Señor levantó, y pues yo estaba convencido de que todo lo que la iglesia tiene como doctrina era pues verdadero. Pero resulta que hace un poquito más de un año, pues un tío me estuvo hablando y me dejó con la curiosidad y me puse a indagar. Más que escuchar, me puse a indagar por mi propia cuenta y me encontré con algunos datos curiosos. Para empezar, hay 9 libros diferentes de la mensajera del Señor, aparte de la Biblia, que me indican que dice en el Evangelismo, página 436, párrafo 4, ya terminando el párrafo. Dice, no presentéis teorías ni pruebas que no tienen su fundamento en la Biblia. Tenemos pruebas grandiosas y solemnes que presentar. Y escrito está, es la prueba que debemos hacer entender a todos. Eso también lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, dice, nunca presentéis teorías que Cristo no mencionó y que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Este, y bueno, en fin, son 9 los textos que dice así. Cuando voy a la escritura en Isaías capítulo 8 versículo 20 dice el profeta a la ley y al testimonio. Cuando voy al capítulo 28 versículo 10 dice renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito acá, un poquito allá. Y entonces cuando leo los textos de la mensajera del Señor y leo lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo 38 página 584, como a mitad del párrafo dice, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, si alguno quisiera hacer la voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Entonces, cuando yo voy a los textos proféticos, cuando yo voy a las parábolas y todo eso, encuentro que ahí hablamos de figuras y de símbolos, pero en el resto de los relatos no, porque tendría que ir a la creación y tomar eso como símbolos o figuras, pero son días literales y son eh, elementos y criaturas reales que fueron creadas y que existen. Por lo tanto, cuando voy a las escrituras y analizo el nombre Espíritu Santo, entonces, empezando por Mateo 28:19, que se dice que ahí está una fórmula bautismal, encuentro que Cristo manda hacer 3 acciones en un nombre. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hacer discípulos y bautizar. Pero cuando yo encuentro en el versículo 16 de Mateo 28, encuentro que dice la gran comisión. No encuentro que diga fórmula bautismal. Eso es uno. Cuando me voy a los otros evangelios, por ejemplo Marcos 16, perdón, donde también se da la comisión, Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Marcos enfatiza que lo primordial es creer, no ser bautizado.
Cuando voy al Evangelio según Lucas, en el capítulo 24, que también allí está la gran comisión, me encuentro con que Jesús dice unas palabras interesantes en el versículo, ya le digo, versículo 46 dice, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que entendí yo algo acá. Y es que cuando Jesús dice en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habla de un nombre, no de nombres. El nombre está en singular, no en plural. Y en Lucas 24, hablando de la gran comisión también, habla de su nombre, que se predique en su nombre. Cuando voy al Evangelio de Juan, me llevo una grata sorpresa porque en el Evangelio de Juan, Jesús les da la comisión, no dice mucho, y al último les dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, cuando sopla ahí me causó curiosidad. Ahora, cuando voy al Evangelio de Juan, capítulo 14, y empiezo a analizar el texto gramaticalmente, me encuentro con algo. Y es que Jesús utiliza un juego gramatical y de personas súper interesante, porque él dice que él rogará al Padre y el Padre dará otro consolador, lo que significa que ya hay uno. Quiere decir que Cristo mismo va a decir quién es ese consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre, para que esté para siempre. Cuando yo empecé a hacer intertextualidad, me doy cuenta que Jesús en Mateo 28:20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El único que prometió estar con nosotros para siempre fue Cristo, no otro. Luego dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis. Présteme atención aquí porque es interesante. Al principio dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, pero Cristo está hablando en futuro. Yo rogaré, no dice yo rogué o yo ruego. Está hablando en futuro, no ha rogado. Pero ahora le dice a los discípulos que ellos lo conocen. ¿Cómo es que lo conocen si primero no ha rogado y segundo no ha venido? Porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ya no vivirá con, sino estará en. Morará dentro de ellos, pero les dice que vive. Bueno, yo leo las palabras textualmente como están ahí. Luego les dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pero está diciendo que rogará al Padre y enviará otro consolador, pero él es el que les dice que él es el que volverá. No está diciendo vendrá otro a reemplazarme, sino que él está diciendo yo volveré. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bueno, está hablando de que estará en el Padre, y ellos en él y él en nosotros. Solo hay dos acá. Y termina aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí a Cristo está diciendo, me manifestaré en futuro. Pero ¿a quiénes se va a manifestar? A los que tienen sus mandamientos y los guardan, que está expresando que eso significa amarlo a él. A esos es que se manifestará. Ahora Judas el Iscariote le pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y sigue la cuestión. Dice Jesús, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Noten bien que Cristo está diciendo que quienes le amarán será el Padre y los que harán morada en el que le amen y guarden sus mandamientos será el Padre y él. Me menciona solamente a dos. Yo no estoy negando el Espíritu Santo, yo estoy diciendo lo que me dice la Escritura nada más. Esto, vamos al versículo 26, donde dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a tener en cuenta ese texto
porque hablando de ese texto, la mensajera del Señor dice lo siguiente en una matutina. Permítanme un momento porque no me la sé de memoria. Mm, Acá. Reflejemos a Jesús del 25 de abril, titulado El Espíritu Santo, representante de Cristo. Tomando como base Juan 14:26, dice la mensajera del Señor, que Cristo se manifestaría a ellos y sin embargo sería invisible al mundo, era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación exterior. Y aquí me lleva a lo que Cristo les dijo, me manifestaré a vosotros. Y la mensajera del Señor está diciendo que era un misterio para los discípulos y no lo entendían, porque ellos estaban pensando en la manifestación exterior, visible, esperaban ver a alguien otra vez en medio de ellos. No podían entender el hecho de que ellos pudieran tener la presencia de Cristo con hechos y que no obstante fuera invisible al mundo. No entendían el significado de una manifestación espiritual, una manifestación espiritual. Y algo que me llama la atención para poder entender esto de la manifestación espiritual es ir al deseado de todas las gentes, si me permiten un momento, si lo encuentro por acá, es ir al deseado de todas las gentes en el capítulo que habla del bautismo de Jesús, porque Mateo 3:16 dice que descendió del cielo el Espíritu Santo. Y es verdad, eso no se niega, pero hay algo interesante en ese texto, porque la mensajera del Señor en tres textos diferentes menciona algo acerca de eso. Y empecemos con el deseado de todas las gentes en el capítulo 11, titulado El bautismo, en la página 86, párrafo 4. Dice, nunca antes habían escuchado a los ángeles semejante oración. De hecho, Lucas es el único que registra que Jesús se arrodilló a orar después de bautizarse. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Aquí me está diciendo que la gloria del trono que desciende sobre Jesús de esa luz más pura es que esa luz cobra una forma de paloma que es emblema del manso y humilde, o sea, es emblema de Cristo. Y en el párrafo 5 de la página 86 dice, su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Eso dice en el deseado de todas las gentes. En la única esperanza, en el capítulo 7, dice, Jesús no fue bautizado para mostrar arrepentimiento porque él nunca había pecado. Lo hizo para darnos un ejemplo. Cuando salió del agua, se arrodilló a la orilla del río y oró. Entonces los cielos se abrieron y brillaron rayos de su gloria. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Los cielos se abrieron y brillaron rayos de gloria. Su rostro y su cuerpo resplandecían con luz de la gloria de Dios. Dice, su rostro y su cuerpo de Jesús resplandecían con la luz de la gloria de Dios. Y desde el cielo se oyó la voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La gloria que en esa ocasión se manifestó sobre Cristo fue una garantía del amor de Dios hacia nosotros. El Salvador vino como nuestro ejemplo y así como Dios escuchó su oración, también escuchará la nuestra. Hasta aquí entiendo yo, falta un texto, ya lo termino de leer, que lo que cobró forma de paloma fue la luz de la gloria que descendió del trono de Dios. En a fin de conocerle, el 25 de enero, basado en Mateo 3:13, la mensajera empieza, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
página 33, párrafo 4, dice, nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que ofreció Cristo en su bautismo y estuvieron dispuestos a ser los portadores del mensaje del Padre para su Hijo. Pero no, directamente del Padre procedió la luz de su gloria. Se abrieron los cielos y rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una paloma. Nótese bien que aquí está más claro, dice, se abrieron los cielos y rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una paloma, en apariencia bruñida de oro. La forma semejante a la paloma era un emblema de la humildad y amabilidad de Cristo. Eso es lo que me explica y me amplía la mensajera del Señor en cuanto al Espíritu Santo cuando Cristo fue bautizado. Ahora, miramos que en el capítulo 20 de Juan se nos dice que Jesús sopló y les dice, reciban el Espíritu Santo. La mensajera del Señor en primeros escritos, en el capítulo titulado El fin de los 2300 días, en el párrafo 2 de la página 55 y párrafo 3 dice, ya terminando la visión que es bien corta. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaran con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Dice ella, en ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di la vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y de seducir a los hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto me falta? No Eh, me quiero pasar del tiempo. Le falta todavía a Danielito 14 minutos, 15 minutos. 14 minuticos. Ujú. Ok, permítanme un momento. Y todo esto, entre otras cosas, encuentro algunas cosas que son reveladas y están en la Biblia. Por ejemplo, si leemos Isaías 51, 12 y 13, ese mismo día que estoy hablando con mi tío y él me tocó el tema que, entre otras cosas, me tomó como 4 o 5 temas en 2 horas. Me puse a buscar y encontré en Isaías capítulo 51, versículos 2 y 13 lo siguiente. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres que son como el heno? Ahora, ahí les pregunta el que está diciendo que es nuestro consolador, ¿cierto? Pero en el versículo 13 dice otra pregunta, dice, ¿ya te has olvidado de Jehová tu hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra? Y curiosamente, cuando voy a estudiar la creación, donde se nos ha enseñado que en Génesis 1:26 aparecen tres, me encuentro con algo con que dijo Dios, hagamos, ¿cierto? Conforme a nuestra, ¿cierto? Está en plural. Pero cuando comparo todos los versículos que hablan de la creación, los que he podido tener como base, voy a Proverbios capítulo 8, los versículos del 22 en adelante. Y aquí Jesús habla como la sabiduría, Él es la sabiduría.
En el versículo 24 dice, fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes, las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. Cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Aquí me muestra que cuando en la creación estaba solamente el Padre y estaba el Hijo. De hecho, eso lo corrobora eh, Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, y ustedes mejor que nadie saben quién es ese verbo, versículo 14, dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. De hecho, me causó curiosidad al estudiar que unigénito significa único hijo engendrado. Cuando voy a Juan 3:16 dice, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo engendrado. Lo traduce al traducirlo del inglés. En primera de, mentiras, en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, también me muestra que solo hay dos en la creación. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten por él. Pero vamos al versículo 19, donde ya profundizamos un poquito más. Y de tanto ponerme a indagar un poquito aquí y un poquito allá, me encuentro con que deidad no es lo mismo que Trinidad. Hace unos años atrás hubo un teólogo aquí de ministro y yo le pregunto ¿y cuál era la diferencia entre deidad y Trinidad? Me dijo que eso era meramente un concepto teológico. Pero cuando yo voy a la escritura y voy y busco en el diccionario de la lengua española, ni siquiera el de la Real Academia Española, sino un diccionario de español en Google, me dice que deidad es divinidad. Y cuando busco la definición de Trinidad, me dice otra cosa muy distinta. En el versículo 19, hablando de Cristo, en Colosenses 1 me dice, porque al Padre le agradó que en él estuviera toda la plenitud. Hay otras versiones que dice, porque al Padre le agradó que su Hijo fuera como él es, o que en su Hijo estuviera lo que él es. Así que la deidad no tiene nada que ver con Trinidad. La deidad más bien es un atributo de un ser supremo. En el capítulo 2, versículo 9 del mismo libro de Colosenses me dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Cuando yo busco qué es deidad, me dice que es divinidad. Y si en Cristo habita la plenitud de la divinidad, me indica que al que le agradó que su Hijo fuera divino fue al Padre, pero no me menciona que haya otro que, que al Padre le haya placido que fuera divino igual que él. En el capítulo 1 de Hebreos, versículos 1, 2 y 3 me dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí me está diciendo que quienes crearon el universo fueron el Padre y el Hijo. Cuando yo me voy a Patriarcas y Profetas y a Historia de la Redención, me encuentro con lo siguiente. Este, Me encuentro con que en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 1, El origen del mal, hay un párrafo que dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, no dos, uno, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Y la mensajera del Señor sustenta eso con Juan 1, 1 y 2, que dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Más adelante dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales y lo sustenta con Colosenses 1:16. Ya más adelante dice, el Rey del universo convocó las huestes celestiales a comparecer ante él a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. Pero hablando de deidad, me llamó mucho la atención porque aquí en la Biblia habla de que solamente el Espíritu de Dios puede conocer y penetrar en los designios de Dios. Pues dice la mensajera del Señor en el capítulo titulado El origen del mal, ante los habitantes de los cielos reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, solo Cristo, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Aquí me encuentro algo curioso y es que no se menciona que al Espíritu Santo, no lo menciona y tampoco que se le adore. Hay otro texto donde habla de la deidad, no lo encuentro ahorita. Déjeme leer no. En Historia de la Redención, en Historia de la Redención, permítame un momento, busco aquí en Historia de la Redención lo que habla acerca de lo que es de la caída de Lucifer. Este inicia diciendo que en el cielo antes de su rebelión Lucifer era un ángel honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. A mí me causó mucha curiosidad porque en el concepto trinitario el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, es decir, ninguno tiene principio, ninguno tiene final. Pero cuando yo voy aquí me explica, dice que Lucifer era un ángel honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Entonces me surge una pregunta. Sí, primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. El que venía en honor después del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Pero la mensajera del Señor, inspirada por Dios, esto es palabra de Dios, dice que el que seguía en honor, no en gloria ni en divinidad, sino en honor, era Lucifer. O sea, después de el Padre y el Hijo, el que tenía más poder de todos los seres creados era Lucifer. Y entonces me pregunto, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Ya para terminar, el párrafo 1 dice, sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Sigue diciendo, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidas a su alrededor. Hay algo curioso en todos estos textos, tanto de patriarcas y profetas, como de historia de la redención y como en los evangelios. Y es que aquí no da a sospecha, ni a suponer, ni a intuir que Cristo era un rol de hijo en el cielo, no. Está diciendo que convocó a su hijo, que hizo con su hijo, que confirió honra especial a su hijo. Porque se dice que Cristo es hijo de Dios solamente desde que se encarnó. Pero la mensajera del Señor me está diciendo que entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su hijo, fuera igual a él. De hecho, Juan 3:16 me causa bastante curiosidad porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o que envió a su hijo. No dice que envió a uno igual a él y lo convirtió en hijo. Dice, envió a su hijo. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo. No dice que envió a uno que se hizo hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Así, muchos otros textos le podría yo citar acá de la Biblia. En los evangelios, los evangelistas mencionan
Incluso los demonios, cuando Jesús se presenta, le dice, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, Hijo de Dios, lo reconocen como el Hijo, porque desde antes de la creación, Cristo ya era Hijo y según la Escritura, pues fue engendrado en los días de la eternidad, que no podemos decir el día, ni la hora, ni el momento en que lo fue. Listo, Danielito. Este, Se cumplió el ¿Listo? tiempo, sí. Muchas gracias. Ok. Perdón, le hago una pregunta aquí que estaba escuchándolo. Lo que trato de entenderle es que también usted considera que Jesús fue creado, ¿correcto? No, creado no, engendrado. Engendrado, ¿cómo lo interpreta? No creado. Engendrado, nacido. Si usted Nacido. primogénito significa primer nacido. En el Sí, original en inglés, en el deseado de todas las gentes, en, dice first born, primer nacido. en algún momento no existía. Bueno, pues Hebreos uno me da a entender que no, porque dice que él fue, por medio de él fue que se creó el universo. Ok, ya le entendí el concepto. Bueno, Pastor Inti, gracias ahí para que pueda entonces usar su tiempo para este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si me están escuchando bien. Sí, señor, pues lo escucho un poquito bajito, pero bien. Ok, estuve tomando atenta nota de lo que mencionaba Daniel. En primer lugar, decirles que a veces las conclusiones que se sacan de este tipo de temas obedecen precisamente a un versículo bíblico que utilizó Daniel, que aunque es un versículo bíblico, hay que interpretarlo en su contexto, porque o si no nos lleva a sacar conclusiones que no son exegéticas, que no salen del texto. Y recuerdo, Daniel, que mencionó un poquito aquí y un poquito allá. Cuando una Señor. persona estudia la Biblia de esa manera, solo un poquito, entonces el problema es muy complicado. Porque Cristo, quien es el maestro por excelencia, más bien enseñó que las escrituras hay que escudriñarlas. Entonces yo no puedo tomar un tema tan importante para estudiar un poquito, utilizando ese texto, un poquito aquí, otro poquito allá. El texto se refiere evidentemente a otra cosa, pero cuando estudiamos un poquito, entonces no miramos todo el contexto de la Biblia y ahí es cuando viene el problema de poder utilizar textos que no apoyan la hermenéutica que se requiere. Ahora, yo quiero decirles que este estudio plenamente se fundamenta en la palabra, en la luz mayor, que es la Biblia, y en la luz menor, que es el espíritu de profecía. Decirles que la revelación del Señor, tanto la Biblia como el espíritu de profecía, no son contradictorios, sino complementarios. Entonces, permítame, pastor, yo voy a compartir pantalla porque no hay solamente una, sino realmente son muchas las citas que tiene Elena de White hablando acerca de las tres personas divinas y por eso entonces no podemos aceptar que ella en otras citas esté contradiciendo lo que escribió. Yo consulté esta cantidad de citas, inclusive las revisé en inglés y pues son bastantes, son bastantes. Por ejemplo, vamos a mirar nada más aquí en el evangelismo, precisamente donde Daniel estaba hablando de que en Cristo estaba la plenitud de la deidad. Nos vamos a dar cuenta que cuando ella explica este versículo, la plenitud de la deidad, no es negando que el Espíritu Santo sea otra persona, porque mire lo que dice en la misma cita. ¿Se alcanza a leer, pastor? ¿Me confirma si se puede leer? Sí, señor, sí se lee. Muy bien. Miremos la cita. Dice aquí en el evangelismo, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está el sustantivo nombre, que tengo un estudio bastante completo que hace poquito compartí con los estudiantes de quinto semestre, estudiando ese sustantivo neutro. Y quiero invitarlos para que esta tarde, hasta donde el tiempo nos dé, podamos mirar la escritura en el idioma original. Tengo aquí el texto original del griego, porque nos vamos a dar cuenta que el griego es fundamental para poder entender la personalidad del Espíritu Santo. Cuando estudiamos en un idioma diferente al original, fácilmente llegamos a conclusiones
que no presenta el texto bíblico en la revelación. Dice, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El consolador que Cristo prometió enviar después de su ascensión al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. Entonces, noten ustedes que no solamente Pablo dice que en Jesucristo estaba la plenitud de la deidad, sino también ahora Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu estaba en toda la plenitud de la deidad. Entonces, nada más esta primera declaración inmediatamente me hace entender qué es lo que Pablo está diciendo cuando escribe en ese texto, que son personas diferentes y que son Dios, porque claramente utiliza la palabra teos, que es la palabra deidad en griego. Y sigue diciendo la cita, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como un Salvador personal. Y Pastor Palomino, si quiere, léame lo que está subrayado allí en la misma cita, ¿no? La misma cita. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de esos tres grandes poderes, el Padre, Interesante, Pastor. En el nombre está en singular, lo mismo que leímos allá arriba en Juan 14:26. ¿Sí nota que está en singular también? en el nombre, sí. Ok, sin embargo, está mencionando claramente tres personas divinas. Pero si el tiempo nos da en esta tarde, miraríamos por qué es que utiliza el sustantivo neutro nombre en singular, pero menciona tres. Ujú. Ok, entonces termino la cita o así está bien. Empiézala nuevamente. Ok, hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que reciben a Cristo por medio de una fe viviente son bautizados y esos poderes cooperan con los obedientes súbditos del cielo en sus esfuerzos por vivir una vida nueva en Cristo. Ok, Ok, yo pienso que ahí tenemos suficientes citas. Esa nada más es una cita poderosa de un libro que es muy conocido, el libro del Evangelismo, pero sigue hablando Elena de White. Mire toda la cantidad de citas, esa cita que sigue me toda la llama cantidad la de citas. atención, esa que dice debemos cooperar Ujú, con los tres poderes más elevados, ¿no? ujú, Donde, exacto, qué interesante. donde No es que decía, sean dos más elevados y que Cristo o el Espíritu Santo sea menos, sino claramente tres poderes más elevados del cielo. Así que definitivamente Elena de White no saca al Espíritu Santo. Constantemente escuchaba que se mencionaba que era solamente el Padre, el Hijo, pero qué interesante que Elena de White misma presenta al Espíritu Santo y claramente lo dice, tres poderes más elevados. Es decir, que Lucifer nunca estuvo en el mismo poder del Espíritu Santo porque no era un querubín exaltado, pero no entra aquí en esta cita como los tres poderes más elevados del cielo. Yo tuve esta ponencia hace un poco más de 2 años con personas de esta misma línea de interpretación que presentó Daniel, y ante estas citas ellos guardaron absoluto silencio, o sea, no pudieron explicarlas, eran muy agresivos a través de las redes sociales, criticando la posición de la iglesia adventista, pero cuando presentamos esto, y eso que hasta ahora estamos en los del espíritu de profecía, falta mirar la Biblia con todo lo que tiene, el tiempo no nos va a dar, y esa tarde hubo la oportunidad de que ellos replicaran, de que ellos pidieran la palabra, pero se fueron completamente en silencio. No pudieron responder a ninguna de estas declaraciones de la luz menor, ni tampoco de la luz mayor, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí nuevamente en Exaltada Jesús, pastor, otra, ¿cierto? Dice, estos tres poderes grandes e infinitos. La palabra infinito tiene que ver con eternidad, así que no hubo un momento en que Cristo no existiera, sino que en Miqueas 5:2 claramente la Biblia dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces allí el profeta, junto con Elena de White, sigue enfatizando que son tres, que son grandes y que son infinitos. No tenemos el tiempo para leer con detalle cada una. Mire esta que está aquí en la parte de arriba. la La eterna. eterna deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues cuando habla de deidad, no saca el Espíritu Santo, sino que la mete allí, en el escrito alza tus ojos. Y luego aquí en nuestra elevada ocasión, habla de tres poderes más excelsos del cielo, el mismo pensamiento que básicamente va a repetir Elena de White a lo largo de sus escritos. Perdón, Leo. Bueno, Eh, señor, no, me llamó la atención esta que tiene aquí que dice no olvidemos nuestro voto bautismal.
ante la presencia de los tres poderes más excelsos del cielo. Ujú. La parte bautismal, ¿no? Que estábamos refiriendo hace. Exacto, ¿no? Y vamos a citar el bautismo en algún momento. Entonces, permítame, yo cambio aquí. No sé si están mirando aquí proyectado algo. Estamos en el Word. Ok, pero déjame mirar a ver si es el que quiero proyectar para empezar entonces ahora con la Biblia y Ah, sí. poderles decir, permítame, empiezo a proyectar aquí este documentico. Este documento que utilicé hace 2 años allá en esa ciudad, que les estaba comentando hace un momento, es el mismo que estoy utilizando hoy, pero antes de presentar este que tiene 3 secciones. Hay una sección que cita al Espíritu Santo de manera muy juiciosa desde el principio y vamos a empezar mencionando algo muy interesante. El Espíritu Santo también es creador y esto lo dice el Salmo 104, versículo 30. Pero como yo les decía, la Biblia hay que estudiarla en los idiomas originales, porque si estudiamos en español, en inglés, en cualquier idioma, podemos llegar a conclusiones erráticas. Entonces, vamos a mirar, ahí está el texto en hebreo, no sé si lo están mirando allí, está en amarillo y en verde. ¿Me confirman, por favor? Pastor Palomino, ¿puede mirar allí la pantalla proyectada? Sí, señor, sí, señor. Ok. Vamos a mirar un poquito más adelante cómo el Espíritu Santo claramente es creador también, no solamente el Padre y Jesucristo. Y lo vamos a ver por un verbo en hebreo que tiene muchísima fuerza teológica porque es el mismo hebreo que se utiliza cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que pasa es que ese Dios en Génesis 1:1 en hebreo es Elohim. Y ese Elohim es un nombre que implica pluralidad. La terminación im en hebreo implica pluralidad. Entonces vamos a mirar esto un poquito más adelante. Pero permítame decirles que así de lo último que se mencionaba era que en la carta a los hebreos supuestamente no había una distinción clara como una declaración entre el Espíritu Santo y Jesús, sino que serían como la misma persona, como una luz. Alcancé a escuchar que era más bien como una luz. Pero vamos a mirar por lo menos Hebreos 9:14. Y solamente menciono este a guisa de ejemplo porque no tenemos el tiempo para mirar todo lo que dice Hebreos acerca del Espíritu Santo como una persona independiente. Entonces, permítanme, yo voy a ir un momentito aquí al griego para que miremos el texto en griego y podamos entonces determinar cómo el escritor de Hebreos, que nosotros creemos que es el apóstol Pablo, según Elena de White, habla claramente en esta carta, como también en otra poderosa. Vamos a citar en los escritos de Pablo a los Corintios, vamos a citar a Juan. La Biblia está repleta de evidencias muy maravillosas de cómo la persona del Espíritu Santo es diferente. Dice este texto que tengo señalado. Dice, ¿cuánto más, estoy leyendo, traduciendo al griego, cuánto más la sangre de Cristo? Claramente está mencionando una persona divina, quien a través del Espíritu eterno, y ese Espíritu eterno definitivamente es distinto a Jesucristo que se menciona iniciando el versículo 14. Y esta característica del Espíritu eterno corresponde con lo que ya leímos en la Elena de White, que son 3 personas infinitas, de manera que Pablo está ratificando esto. Dice, asimismo, Jesucristo se ofreció sin mancha delante de Dios. Entonces, lo que leemos en la carta de Hebreos es que Pablo tiene claro el concepto de las 3 personas divinas, como lo vamos a mirar en otros de sus escritos. Solamente menciono este versiculito, entre otros, porque escuché que se citaron algunos textos de Hebreos que pues no obedecen a la correcta interpretación. Ahora, también escuché que se mencionó el profeta Isaías. Vamos a usar algunos textos de Isaías que clarifican plenamente que el Espíritu Santo es una persona diferente y lo vamos a enlazar con Lucas capítulo 4, que es fundamental. Así que vamos a llegar ya a ese momento. Ahora, escuché al principio de la ponencia que en el subtítulo de Mateo 28 no dice algo así como la deidad del Espíritu Santo, sino la gran comisión. Quiero compartirles en esta tarde el conocimiento básico de que los títulos de las perícopas o de los capítulos no fueron inspirados, no hacen parte del texto original. Es decir, cuando Mateo, cuando Juan, cualquier escritor bíblico escribió la Biblia, escribieron como si fuera una carta, más o menos como esto que yo tengo acá, sin colocar capítulos, versículos, todo se escribió de largo.
De manera que no es un buen indicador, no es un indicador serio el detenerse a mirar esos títulos, que bien pudiera decir la deidad del Espíritu Santo, pero por más que ese título estuviera allá, yo no lo utilizaría para hacer exégesis porque no es un argumento fuerte. Alguien me dice, no, ese título que dice allí la deidad del Espíritu Santo no es inspirado y de una vez me mata el argumento. Entonces, como yo sé eso, sencillamente no lo uso, como tampoco este que fue citado, que allí dice en la Gran Comisión. Entonces, el argumento pues se cae por sí solo. Ahora, se mencionaba que el Espíritu Santo sería una realidad futura al ministerio de Cristo. Es decir, que antes de que Cristo hubiese venido o durante su ministerio terrenal, el Espíritu Santo no era una realidad, sino que sería futura. Se enfatizó bastante eso. Pero la cantidad de textos que encontré en los evangelios sinópticos es abrumadora, de cómo el Espíritu Santo realmente estaba actuando en el tiempo cuando Jesús estaba desarrollando el ministerio terrenal, inclusive no solamente durante el tiempo de su ministerio, sino inclusive antes. Entonces tengo aquí el texto griego, un software que me permite buscar en segundos cualquier palabra, y le hice un rastreo semántico a la palabra neuma, que es un sustantivo neutro, que se refiere casi siempre al Espíritu Santo. A veces se refiere al espíritu humano, otras veces se refiere a espíritus inmundos, pero casi siempre en el Nuevo Testamento se refiere al Espíritu Santo. Hay que mirar el contexto. Por ejemplo, en Mateo 1, 18 al 20, en el propio prólogo del Evangelio, se menciona claramente al Espíritu Santo en función. Así que el Espíritu Santo no sería solo una realidad futura, después de que Cristo, por ejemplo, ascendió al cielo, que os enviaré otro consolador como en el futuro, sino que claramente en el contexto de el nacimiento de Jesús y anterior a eso, claramente lo dice la palabra. Allí estoy proyectando en griego, es esto que tenemos acá, en el versículo 18, y también lo tenemos en el versículo 20. El tiempo no me da para poder entrar en tanto detalle, pero ahí tenemos la obra del Espíritu Santo. Pero hay una cantidad de textos impresionantes. Por ejemplo, vamos a mirar Mateo 10:20 y junto con Mateo 10:20 vamos a comprobar gramaticalmente un verbo que está en presente, porque se enfatizaba bastante que el Espíritu Santo no estaba actuando en el tiempo del ministerio de Jesús, pero vamos a mirar dos ejemplitos nada más de cómo el Espíritu Santo estaba hablando en presente durante el ministerio de Jesús. Vamos a ir a Mateo 10:20. Me voy a permitir eh, tenerlo aquí en griego para que ustedes miren cuál es el participio presente. Dice aquí el texto. Traduzco literalmente, porque no sois vosotros los que habláis. Y aquí voy a pararme encima de este verbo y alcanzan a mirar que dice que es un participio presente activo. No tiene que ver con el futuro, cuando claramente la gramática griega habla del futuro, ahí lo define la gramática, es un verbo en futuro, sino que no sé si el pastor Palomino alcanza a mirar ese cuadrito que habría ahí pequeñito. Dice verbo participio Sí, presente. se ve, se ve. Ah, sí se Ok, ve. entonces está diciendo Cristo, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu del Padre, el que hablando en vosotros. Y aquí está el siguiente verbo, que es el verbo laleo. Aquí estoy colocando el cursor encima de la palabra y Pastor Palomino allí se lee claramente que es un participio presente, activo. Ujú. Es decir, que claramente el Espíritu Santo es el que está hablando en el presente. No tendrían que esperar hacia el futuro, sino que ya durante el ministerio de Cristo estaba hablando el Espíritu Santo. Pero no solamente tengo evidencia textual allí en Mateo, sino que también vamos a ir a Marcos 13:11, que es básicamente el mismo principio. Así que de pronto pudiera pasar este porque es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo lo que tenemos allí en Marcos 13:11, pero solamente para resaltar a través de dos textos fuertes del Nuevo Testamento de cómo Jesucristo y el griego confirman que el Espíritu Santo no era una realidad futura, sino que ya estaba hablando. Es básicamente el mismo. Miren ustedes, aquí la última parte del versículo 11, Pastor Palomino, dice, porque no sois vosotros los que hablando, otra vez está el verbo en participio presente, sino el Espíritu Santo. ¿Está bien? Ahora, continuando con el rastreo semántico que hicimos en el griego, en varias ocasiones Jesucristo habla de que Él hace acciones por el poder del Espíritu Santo, es decir, no Él solo, sino con la compañía y la cooperación del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo 12:28, Él dice, si yo por el Espíritu Santo
hecho fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Entonces allí Jesucristo en su ministerio no hace un ministerio solo, sino que lo hace por el Espíritu Santo. El agente es el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Ahora, hay una serie de textos y son bastantes. La verdad son bastantes, no son pocos, de cómo el Espíritu Santo vino sobre discípulos de Cristo antes inclusive de que Cristo empezara su ministerio terrenal. Qué impresionante. Por ejemplo, vamos a ver Marcos 1:10. Empecemos por allí y luego quizás presente uno por uno las evidencias de discípulos de Cristo que eran siervos de él, evidentemente siervos de él, seguidores de él, que, que el texto menciona que el Espíritu Santo estaba allí. Veamos, por ejemplo, aquí en Marcos 12:36. Avancemos un poquito porque el tiempo no nos da. Y vea, por ejemplo, cómo Marcos 12:36 menciona un texto que hace intertextualidad con el Antiguo Testamento. Muy interesante. Y lo traduzco directamente del griego. Dice, este mismo David dijo en el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo estaba funcionando desde el año 1000 antes de Cristo, cuando vivió el rey David. Y ya el Espíritu Santo estaba activo. Entonces, si nosotros hablamos que el Espíritu Santo actuaría en los siervos de Dios solo después de que Cristo ascendió al cielo, estamos desconociendo la clara revelación de la Biblia. Y es que el Espíritu Santo a través de David habló. Y vea lo interesante. Dijo el Señor a mi Señor. Más adelante vamos a mirar cómo Pablo utiliza el sustantivo Kyrios indistintamente para las tres personas divinas. Muy, muy profundo este concepto. De manera que David estaba hablando por el Espíritu Santo, 1000 años antes de Cristo, de un Señor y otro Señor. Constantemente se mencionaba hace rato que supuestamente la Biblia y el Espíritu de profecía solamente mencionan al Padre y al Hijo, por ejemplo, como en Proverbios 8, pero vean este sendo versículo de Marcos capítulo 12, donde claramente se ve un diálogo entre el Señor y otro Señor, es decir, el Padre y Jesucristo, pero sin ignorar el Espíritu Santo. Así que muy interesante cómo el propio Señor Jesucristo cita este texto del Antiguo Testamento, porque Cristo conocía las Escrituras, las conocía claramente, era el autor de las Escrituras y por eso sabía que existía una persona divina llamada Espíritu Santo diferente de él. Pero vean ustedes en Lucas 1:15 y empezamos a mirar una lista de personas que fueron llenas del Espíritu Santo, inclusive antes de nacer. Vean Lucas 1:15 y voy a traducirlo directamente del griego. Dice, será eh, grande esa persona delante del Señor. En primer lugar, está utilizando Kyrios otra vez y está hablando de un ser humano, ¿no? Está hablando allí directamente de Juan el Bautista. Y dice, y vino y sidra no podrá beber, y el Espíritu Santo llenará o lo poseerá, será lleno totalmente desde el vientre de la madre de él. Entonces la realidad de la persona del Espíritu Santo era tan real que inclusive ni siquiera después de nacer, sino que antes de nacer, desde el vientre, qué impresionante. Ya miramos a David hablando por el Espíritu Santo en el contexto de Kyrios y Kyrios, dijo el Señor a mi Señor. Tres personas divinas, un texto que cita a Cristo. Ahora, si lo hubiera citado solamente el autor del Nuevo Testamento, tendría validez, porque la Biblia es inspirada por Dios. Pero lo que más le da fuerza es que el propio Cristo el que está citando. Entonces es una cosa muy fuerte en teología, muy difícil de negar. Porque dijo claramente el autor de Hechos, ¿quién podrá dar cosas contra el aguijón? Si es que el propio Jesucristo ha vivido en el cielo por la eternidad, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, y si él cita ese texto 1000 años antes de que él se encarnara en el tiempo de David, ¿quién contradice a Cristo? Tiene que ser el anticristo que menciona Juan en sus epístolas universales. De lo contrario, es muy complicado. Entonces, qué interesante que el Espíritu Santo vino sobre el cuerpo de Juan el Bautista, inclusive antes de nacer. Muy impresionante. Un versículo y por ahí sigue más adelante, ¿no? Veamos, por ejemplo, en Lucas 1:35, hablando ahora de la propia María. Entonces voy a traducir directamente del texto griego, como dice aquí. Y respondiendo el ángel dijo a ella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, debido a lo que será nacido de ti, Hijo de Dios es. Así que qué bonito que ahora sobre María también viene el Espíritu Santo. Y esto mucho antes de que Jesús empezara su ministerio. Dice Lucas
que el Señor Jesucristo empezó su ministerio cuando tenía cerca de 30 años. Y esto que está diciendo Lucas capítulo 1 sucedió inclusive antes de que Jesucristo viniera a el útero de María, ¿verdad? Antes de eso, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero vean el versículo 41. Así que sigue siendo abrumador, o sea, la carrera de versículos que menciona la Biblia de discípulos de Cristo, siervos de Él, que fueron llenos del Espíritu Santo, inclusive antes de que Cristo empezara el ministerio, es abrumador. De manera que cada día se hace más difícil el poder contradecir esto que dice la palabra. Vamos a leer el texto en el griego original. Y sucedió que cuando escuchó el saludo de María, Elizabeth, saltó el bebé en el vientre de ella y fue llena del Espíritu Santo Elizabeth. Así que el Espíritu Santo es llena del Espíritu Santo en un momento cuando ni siquiera el Señor Jesucristo había nacido. Entonces, evidentemente miramos que el Espíritu Santo se sigue manifestando, llenando corazones antes de que el Señor empezara el ministerio. Pero vean el versículo 67 y seguimos con la evidencia, que es abrumadora. Fuera solamente un versiculito, uno sabe que sobre un versículo no se construye doctrina, pero la cantidad que hay, y vamos a seguir mirando. Vean el versículo 67. Zacarías, y está en la parte de arriba, él es el padre de él, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito Señor Dios de Israel. Qué impresionante. Pero sigamos mirando más adelante, que hay más. En Lucas capítulo 2, versículo 25. Nosotros tenemos ahora a otra persona que es llena del Espíritu Santo. Todos estos son discípulos de Cristo, son servidores de Él. No hay ninguna duda de que todas estas personas, desde Juan el Bautista, un siervo de Cristo, Elizabeth, Zacarías, María, la madre de Jesús, y vamos a mirar de quién habla aquí en Lucas 2, 25 y 26, que son textos contundentes. Dice, y aquí había un hombre en Jerusalén cuyo nombre era Simeón. Y este era un hombre justo y piadoso que estaba esperando la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces aquí tenemos a otro personaje, claramente en esta frase, dice el griego, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y vean el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Pero el Espíritu Santo le revela a este Simeón que él no se moriría antes de que mirara el ungido del Señor. Y ese ungido del Señor claramente es una referencia al Mesías que encontramos en Daniel capítulo 9. Allí encontramos en Daniel capítulo 9, en el contexto de las 70 semanas, que llegaría un momento en que el ungido sería ungido y allí empezarían la última parte del ministerio de Cristo. Así que ahí tenemos este rastreo para responder así de entrada a los planteamientos que se hicieron, pero ahora permítanme, hasta ahora voy a empezar a presentar los tres grandes bloques que utilicé en el documento que he preparado para poder ratificar esta creencia bíblica en que el Espíritu Santo es Dios y es una persona completamente distinta del Padre y del Espíritu Santo. Ya no voy a utilizar la tercera sección que había preparado, que es la del espíritu de profecía. Eran tres secciones. Primero, evidencias bíblicas, por lo menos hasta la letra L, son como unas 15 o 16, muy fuertes. Después, otro bloque donde Cristo mismo ratifica que el Espíritu Santo no es igual a él. Y luego teníamos la sección de Elena de White, pero ya esa la evacuamos, respondiendo a los planteamientos que se presentaron al principio. Entonces, miren ustedes cómo la revelación bíblica, ahora tenemos que usar el hebreo, ya no en español, sino en hebreo. Y están mirando allí la proyección, ¿pastor? ¿Pastor Palomino? Sí, estamos revisando, estamos mirando. Ahí dice evidencias bíblicas de la existencia de la divinidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, ¿Ustedes? perdón, no, sigue En la la Biblia. Bible Words, no, sigue Ok, me voy a salir de allí. sí. Gracias por ayudarme. Y entonces ahora voy a entrar a este documento para que miremos estos eh, argumentos bíblicos exegéticos, ¿no? Se fundamentan en la palabra de Dios y como tales son realmente indiscutibles, ¿no? Porque pues, ¿quién puede dar cosas contra el aguijón? Es un principio que dice el libro de Hechos impresionante. Ahora, se mencionaba constantemente que solo el Padre y Jesucristo habían creado. Pero cuando vamos al Salmo 104, versículo 30, nosotros miramos aquí, envías
tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu y son creados. Yo tengo aquí este sustantivo hebreo que se traduce como espíritu, refiriéndose al espíritu de Dios en color verde. Resulta que aquí, perdón, el sustantivo del espíritu es este que está anterior. El que está en verde es el verbo bara. El verbo bara se traduce a cualquier idioma como crear. Y resulta que ese verbo bara es el mismo que aparece en Génesis 1:1. En el principio Dios creó, ahí está bara, los cielos y la tierra. Ya había mencionado hace rato que la palabra Dios allá en Génesis 1:1 tiene una forma plural. Así que no se refiere solamente a Jesucristo, no se refiere solamente al Padre, sino que inclusive a través del Salmo 140, porque recuerden lo que ya Jesucristo citó hace rato, que el Espíritu Santo constantemente le hablaba a David. Así que cuando miramos el Salmo 104, vamos a revisar un momentito el Salmo 104, eh, para mirar cómo el Espíritu Santo hablaba al salmista, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo fue el que reveló acerca de sí mismo que Él es creado, y no solamente el Padre y el Espíritu Santo. Yo creo firmemente que fue el Espíritu Santo el que inspiró a David para escribir los salmos. Yo no sé qué crean ustedes, pero yo creo firmemente eso, ¿verdad? Que era el Espíritu Santo el que hablaba, porque Pablo dice, escribiendo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? El Espíritu Santo le hablaba para mostrarle a David, a través del Salmo 104, versículo 30, que el Espíritu Santo también es creador. Y repito, es una evidencia muy fuerte desde el hebreo, porque claramente utiliza el verbo bara, indiscutible. El Espíritu Santo creando, porque claramente David lo dice, y ya Jesucristo confirmó que el Espíritu Santo hablaba a través de David. Ahora, vamos a avanzar un poquito más adelante. Acá hay otras, como el Espíritu Santo actúa en escenas de juicio, por ejemplo. En el diluvio, en Génesis 6:3, dice claramente el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así que allí por primera vez hay una diferencia entre carne y espíritu. Y el apóstol Pablo va a utilizar esos mismos elementos para hablar de las obras de la carne y las obras del espíritu en un texto muy conocido de Gálatas, el capítulo 5. ¿Está bien? No tenemos tiempo para profundizar porque pues hay muchos elementos acá y pues quisiera presentarlos para beneficio de los presentes. Ahora, otra escena de juicio donde claramente miramos a las personas divinas es en Génesis capítulo 11, cuando se estaba construyendo la Torre de Babel. Allí nuevamente aparece un plural muy parecido al de Génesis 1:26, donde dice hagamos. En este caso dice descendamos y confundamos su lengua. Así que esas personas divinas que vienen para confundir la lengua de los constructores de la Torre de Babel, da a entender que en Hechos capítulo 2 es el Espíritu Santo el que da la capacidad a las personas de entender varios idiomas. Entonces da a entender que si es el Espíritu Santo el que en Hechos capítulo 2 permite que la gente escuche en su propio idioma lo que hablaban los apóstoles, entonces el mismo Espíritu Santo probablemente confundió las lenguas de los que estaban construyendo la Torre de Babel. Esto es algo que se llama una analogía por contraste, que se acepta plenamente en la interpretación bíblica. Ahora, en la encarnación de Jesús, ya miramos Mateo, miramos Lucas ampliamente, ahí estamos mirando esos dos versículos. Es muy difícil aceptar que si el Espíritu Santo fuese el mismo Jesús, entonces se hubiese engendrado a sí mismo. Esto es prácticamente imposible. Ahora, para Dios no es nada imposible, pero lo que pasa es que la gramática y el principio hermenéutico de la coherencia bíblica, empecé esta ponencia diciendo que la Biblia no es contradictoria, sino complementaria. Entonces, pensar que el Espíritu Santo era el mismo Jesús y claramente dice que el Espíritu Santo vendría sobre María para engendrar a Jesús, utilizando una expresión antropomórfica, porque sabemos que Cristo no fue engendrado. Miqueas ya lo dijo varios siglos antes de Cristo, las salidas de Cristo son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero es un antropoformismo que utiliza la Biblia para hablar de hijo, para hablar de engendrado. La revelación bíblica nos dice que son tres personas, como Elena de White lo confirmó, en la cantidad de citas que leímos al principio. Tres personas infinitas, tres grandes poderes, y han existido por la eternidad. Ahora, en el bautismo de Jesús, nos miramos algo muy importante. En Mateo 3:16, Jesús miró al Espíritu Santo que venía sobre él. Es decir, si fueran la misma persona, en la Biblia no existe algo como un desdoblamiento, que Jesús está allí en persona y de repente mira como a sí mismo viniendo desde el cielo. Eso no existe. Ahora,
Por esa razón, en Lucas capítulo 4, versículo 1, se describe a Jesús lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que miramos varias veces cómo Zacarías, Elizabeth, Simeón, Juan el Bautista, María, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora resulta que Lucas, que es el que escribe Lucas 4.1, él también escribió el libro de Hechos. Sabemos que el primer tomo fue Lucas y el segundo tomo que escribió Lucas fue Hechos. Ahora, el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, en Hechos 7:55, habla de que Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, en Hechos 13:9, pero el que está escribiendo Hechos 13:9 es el mismo Lucas, el mismo que escribió Lucas 4.1, cuando dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. No quiere decir que porque Jesús estuviera lleno del Espíritu Santo, era el mismo Espíritu Santo. Porque entonces, como en Hechos 7:55, el mismo autor dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y en Hechos 13:9 dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, entonces sería porque Esteban es el mismo Espíritu Santo y Pablo es el mismo Espíritu Santo. Por supuesto que no. Así que este es un argumento bíblico contundente, muy, muy difícil de rebatir. Ok, entonces en Mateo capítulo 4, versículo 1, volviendo al tema del bautismo, dice la palabra otra evidencia griega contundente. Vamos a proyectar el texto. Bueno, de pronto para no cambiar pantalla voy a leerlo, para no estar cambiando tanto de pantalla, pero ustedes pudieran revisar el texto en griego para que puedan estudiar la Biblia de forma mucho más seria, no en otros idiomas o traducciones. Entonces, mire lo que dice Mateo 4.1, voy a leerlo aquí literalmente del griego, que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora es muy interesante que el verbo que aparece allí como llevado es el verbo griego anago. Y ese verbo griego aparece en modo pasivo. Ahora, el pastor Palomino, que tuvo la oportunidad de estudiar griego, sabe que en el verbo existen tres voces: la voz media, la voz activa y la voz pasiva. Nosotros tenemos aquí un verbo en pasivo. Resulta que en griego, la gramática griega es totalmente imposible que un verbo que esté en pasivo sea algo que lo esté ejecutando el propio sujeto. ¿Está bien? Esto es completamente imposible. Entonces, lo que está diciendo allí Mateo, al relatar cómo Jesús fue llevado en voz pasiva, es porque Cristo mismo no fue llevado por su propio espíritu, sino que hubo otra persona que lo llevó. Y este también es un argumento gramatical indiscutible. O sea, nunca, nunca, nunca una persona hace una acción en favor de sí misma en voz pasiva. Jamás. Esto se conoce en griego como voz media. Digamos, cuando yo me cepillo los dientes, yo mismo me estoy cepillando los dientes. Ahí es voz media. Cuando yo soy llevado por un taxista en un taxi, ahí es voz pasiva. Cuando alguien me está peluqueando, voz pasiva, porque yo estoy pasivo sentado en una silla y entonces alguien me peluquea. Pero cuando yo estoy caminando, entonces allí el sujeto está en voz activa. Entonces tenemos que entender eso para no llegar a equívocos. Afortunadamente, hace unos 4 o 5 años, un joven de mi iglesia en Villavicencio estaba muy confundido igual con este mismo tema. Afortunadamente hablamos largamente, basados exegéticamente en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, y gracias a Dios que el muchacho está rescatado. Sigue en la iglesia adventista fiel a pesar de varios años, un excelente muchacho, pero estuvo dudando, estuvo entre dos aguas. Bueno, me voy detrás de esta gente que no se fundamenta en la Biblia, que desconoce totalmente el espíritu de profecía. O sea, ¿cómo negar esa cantidad de citas tan abiertas que leímos del espíritu de profecía y de la misma Biblia, la cantidad de versículos que hemos mencionado de Lucas, de Marcos? Por eso, cuando tuvimos esa ponencia allá en Villavicencio, los defensores de ese movimiento no tuvieron fuerzas de poder levantar la mano y decir, pastor, usted está equivocado. ¿Por qué no lo hacían? Yo esperaba que ellos pidieran la palabra, empezaran a contradecir con argumentos bíblicos, teológicos, de la gramática griega, pero otorgaron completamente lo que dice la palabra de Dios. Se fueron uno a uno. Recuerdo la experiencia de Jesús cuando estaba escribiendo en tierra y dice que del más viejo hasta el más joven empezaron a irse, acusados por la conciencia, pero no resistieron a lo que decía Jesús o lo que estaba escribiendo en la tierra. Sigamos adelante porque el tiempo se nos va y no queremos abusar del tiempo. Así que ese argumento de la voz pasiva en Mateo 4.1, poderosa e indiscutible desde el griego. Ahora, al inicio de Jesús, y esto es muy importante, aquí empiezan los versículos de Isaías, que yo estuve muy atento cuando se mencionaba al libro de Isaías para tratar de negar a la persona del Espíritu Santo. Pero miren que este mismo libro es el que fundamenta a la persona del Espíritu Santo como una persona
totalmente diferente de Dios Disculpe, y de Jesucristo. ¿Sí? Adelante. eh, creo que hay que hacer una claridad ahí. Yo Sí. nunca quise negar al Espíritu Santo, yo fui bien claro con eso. No se puede decir eso y no se puede afirmar eso porque eso ya es mentir. Jamás dije eso. Jamás dije tampoco que el Espíritu Santo fuera el mismo Jesús que descendiera sobre él mismo, que él mismo descendiera sobre María y encarnara a Cristo. Tampoco lo quise decir. Este, entonces, hay que tener cuidado con las afirmaciones porque en ningún momento quise dar a entender eso. De hecho, si vamos a entender el Espíritu Santo en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, donde dice que se movía sobre la faz de las aguas, la mensajera del Señor dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Solamente mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo Perdón, mediante Pastor su Palomino. dirección Sí, puede perdón. Recuerdo que cuando Daniel estaba presentando su ponencia no hubo pues una Sí, vamos a hacer moción de interpelación. orden, Danielito. Vamos a esperar Sí. que el No, pastor sino que termine. yo quiero aclarar que eso yo no lo dije ni lo insinué porque ella se está mintiendo. Entonces yo pediría que pues así como yo escuché atentamente, con paciencia, todo lo que mencionó Daniel, de la misma manera se Sí, trate vamos con a un esperar, espíritu de Daniel, que equidad, el pastor termine. como la regla del debate. Sí. Entonces, yo encontré que esa misma argumentación es presentada por estas personas. Ellos dicen, no negamos al Espíritu Santo, pero con las obras demuestran lo contrario. Porque claro, es un argumento que se usa para ganar, para endulzar el oído de personas adventistas. Es como los testigos de Jehová. Ellos dicen, nosotros no negamos que Jesús sea Dios. Pero claro, como ellos trabajan en un país cristiano, tienen que hablarle a la gente de que crean en Jesucristo para ganarlos, pero está mal traducido, por ejemplo, en Juan 1:1, en la versión de ellos. Por supuesto que es una estrategia misionera, pero una vez que están en su fila le dicen Jesucristo no es Dios. De manera que eso me hace pensar en esa estrategia. Bien, entonces vamos a continuar porque me da pena con ustedes el tiempo. Pero miremos a Isaías. Es muy interesante cómo el Señor Jesucristo, empezando su ministerio en Lucas capítulo 4, recién lleno del Espíritu Santo. Leemos que el Espíritu Santo venía como paloma y venía sobre él. Y entonces Jesucristo va a la sinagoga de Nazaret y da esta declaración que acabo de señalar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Así que en Lucas 4:18 corrobora lo que sucedió en el momento del bautismo. El Espíritu Santo venía como paloma y descendía sobre él. Así que aquí enfatiza que el Espíritu Santo lo ungió en el momento del bautismo y lo envió. ¿A qué lo envió? Para cuatro cosas: dar buenas nuevas, sanar, pregonar, dar libertad. Jesús no se envió a sí mismo. Y aquí viene entonces el primer texto del profeta Isaías. Aquí lo tengo en hebreo y en hebreo dice, Jehová me envió y su espíritu. Qué impresionante esto que tenemos acá. Jesucristo está hablando en primera persona. El que lo envió fue Jehová el Padre, pero también su espíritu. Y son tres personas divinas. Ahora, nosotros miramos aquí en Isaías capítulo 6, versículo 3, algo muy interesante, el famoso trisagión. Y es lo que voy a mostrar acá en esta parte. En Isaías 48:16 claramente está mencionando tres personas divinas. Y el profeta Isaías es consistente cuando él mira esa visión de Isaías capítulo 6, donde hay serafines con seis alas que dicen santo, santo, santo. Son tres veces los adjetivos santos para referirse a las tres personas que menciona, no solamente en Isaías 48:16. Vamos a mirar Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, para que podamos confirmarlo. Bueno, allí es donde ya leímos, está citado en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para dar buenas nuevas, sanar, pregonar, dar libertad, y es lo que menciona allí Lucas capítulo 4. Ahora, vamos a pasar un poquitico más adelante para mirar otro argumento griego irrebatible. Este es un argumento griego que es muy complicado. Si alguien insiste en mantener esa defensa, está dando cosas contra el aguijón. Porque resulta que en Hechos 10:20 nosotros tenemos al Espíritu Santo hablando en primera persona. Y allí en el griego, ustedes lo pueden verificar allí en su griego una vez que terminemos esta ponencia, que claramente utiliza el pronombre personal en primera persona, ego, yo. Y nunca
en la Biblia, jamás, ni siquiera en la Septuaginta del Antiguo Testamento, se usa ese pronombre personal para referirse a una cosa, a un objeto o a un animal. Jamás. Siempre ese pronombre personal se utiliza para seres racionales. En este caso no es un ser humano, que el Espíritu Santo no es un ser humano, pero es un ser racional. Es una persona. Está hablando con Pedro y entonces dice, porque yo lo he enviado y utiliza allí el pronombre personal. Este argumento griego es irrebatible, o sea, muy complicado. Tendría que sacarse completamente el versículo para no tenerlo allí y no causar problemas a esta interpretación. Entonces dice, levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Y allí aparece el pronombre personal ego, que nunca en ninguna circunstancia se utiliza para cosas, para fuerzas, para animales, sino siempre es para una persona. Ok, en el proceso de la conversión, ahora entramos a las Paulinas. Vamos a mirar algo muy interesante en 1 Corintios 6:11. Vamos a mirarlo, de pronto ustedes lo pueden buscar en español, yo lo tengo aquí en griego, para que miremos cómo en la conversión también actúa el Espíritu Santo de consuno con el Padre y con el Hijo. Dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre, y utiliza otra vez el sustantivo singular que mencionaba al principio de la exposición de parte de Daniel. El nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claramente tres personas divinas, aunque utiliza el sustantivo griego neutro, onoma, que significa nombre. Ahora, estando en Pablo, vamos a ir a un texto muy interesante para pasar después a Juan. Yo tengo Apocalipsis también, pero veo que el tiempo ya no me va a dar. Creo que es suficiente con la abrumadora evidencia de la Biblia, gramatical, teológica, del espíritu de profecía. Muy complicado poder seguir sosteniendo esa interpretación. Mire, por ejemplo, cómo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, Pablo utiliza una expresión que hay que estudiar en su contexto para poderla entender. Allí aparentemente dice que el Señor es el mismo Espíritu. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿qué dicen algunas personas? Lo que están diciendo es que como Pablo dice acá en 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu, entonces ahí se confirmaría de que el propio Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Pero vean ustedes, apreciados hermanos, lo que miramos en el griego y en todo el contexto de la misma carta. Vamos a mirar aquí en 2 Corintios 6:17, unos 3 capítulos más adelante, cómo Pablo utiliza este mismo sustantivo masculino, Kyrios, para referirse primero en ese versículo al Espíritu Santo, pero también utiliza Kyrios para referirse al Padre Celestial. Y eso lo miramos en los versículos 17 y 18. No me da el tiempo para leerlo en este momento, pero sencillamente dice en la parte final del versículo 18 que ese Kyrios que está hablando es el Señor Todopoderoso. Cada vez que el Nuevo Testamento utiliza esta expresión pantocrator, especialmente en Apocalipsis, siempre se refiere a Dios el Padre. De manera que no hay duda que Pablo está utilizando en su escrito a los Corintios el sustantivo masculino Kyrios, primero para referirse al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Señor. Pero en 2 Corintios 6:17 y 18 lo usa ahora para el Dios Todopoderoso, que es el Padre Celestial. Pero vamos a mirar cómo en 2 Corintios 13:13, sin salirnos de la carta a los Corintios, en la misma carta a los Corintios, ahora Pablo utiliza el mismo sustantivo que ya usó para el Espíritu Santo, que ya usó para el Padre, ahora lo usa para el Señor Jesucristo. Dice allí en 2 Corintios 13:13, un versículo muy conocido. Aquí lo voy a colocar en la parte de arriba. La gracia del Señor Jesucristo. Miren ustedes que el Kyrios, que está allí en un colorcito morado con letras rojas, es una referencia clara al Señor Jesucristo. Pero no se detiene allí. Ya miramos que utilizó Kyrios para el Espíritu Santo, ya miramos que utilizó Kyrios para el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, y ahora lo usa para el Señor Jesucristo. Pero finalizando su segunda carta a los Corintios, no solamente se queda mencionando al Señor Jesucristo, sino también menciona el amor de Dios, que lo tenemos aquí en estos tres colores, y finalmente dice la coinonía del Espíritu Santo. Tres personas completamente diferentes. Ahora es muy interesante que Pablo está presentando
esas tres personas totalmente diferentes. Aquí tenemos esta conjunción, la conjunción caí, que el pastor Palomino, que estudió griego, se da cuenta que es una conjunción que enlaza elementos en la misma declaración sintáctica de una construcción gramatical griega, es decir, elementos que están al mismo nivel. De manera que Jesucristo está al mismo nivel de Dios el Padre y al mismo nivel del Espíritu Santo porque miramos la conjunción que aparece entre las tres personas. Ahora, es interesante que Pablo tiene tan claro que son tres personas divinas que a cada uno de ellos le está atribuyendo una cualidad distinta. Mire, por ejemplo, la cualidad de Jesucristo es gracia. Cuando habla de Dios, habla del amor, porque el Nuevo Testamento es consistente, sobre todo en las cartas de Juan, que una cualidad de Dios es el amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, por ejemplo. Pero al Espíritu Santo, siendo consciente de que es una persona totalmente diferente de Dios, a quien llama Señor, y de Cristo a quien llama Señor, al Espíritu Santo también lo llama Señor, ahí le da la comunión, la coinonía del Espíritu Santo. En esa coinonía estaban los discípulos cuando Hechos capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo y lo llenó a todos. Esa es la coinonía, ¿no? Que todas las cosas las tenían en común. Ahora nos vamos a ir a Juan para que miremos primero de Juan 4:2. Ya tenemos a Lucas, tenemos a Marcos, tenemos a Pablo, ahora vamos con Juan y finalmente terminamos con Cristo, que es definitivamente el texto donde Cristo mismo explica que Él no es el Espíritu Santo. Entonces, permítame, vamos cerrando con este versículo maravilloso de primera de Juan 4:2. Dice, y en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ha venido de Dios. Entonces Juan, que era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, igual que Pedro, igual que Santiago, durante 3 años y medio escuchó claramente las enseñanzas de Cristo. Inclusive esa fórmula de Mateo capítulo 28, donde Cristo ordenó por la autoridad que había recibido del Padre, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Juan tenía claramente ese concepto de tres personas divinas. Y en Apocalipsis, qué lástima que el tiempo no nos dé para mirar Apocalipsis porque es súper abrumador. El tiempo, lamento mucho que no lo tengamos. Ya voy cerrando por el tiempo de todos nosotros. Entonces dice en este solo versículo Juan que existen tres personas divinas, están en amarillo, el Espíritu de Dios y luego menciona a Jesucristo. Ahora es muy interesante cómo entre Jesucristo y el Espíritu hay una gran diferencia. Mientras el Espíritu es un ser incorpóreo que no tiene un cuerpo físico, por lo menos así no está revelado explícitamente en la Biblia, el Señor Jesucristo se contrasta porque vino en carne. Por eso claramente en Juan 1:14, el mismo autor empezando su evangelio dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, que el Espíritu Santo no es el mismo Jesús, se cae de su peso porque Jesucristo, una vez resucitado, en Lucas capítulo 24, versículo 39, él dice, mire Tomás, meta su dedo aquí en mi carne, en mi costado, para ver si no soy yo Jesús, el maestro de ustedes. Porque ustedes miran que los espíritus no tienen huesos ni carne. O sea, claramente Jesucristo resucitó de la tumba, no solamente de forma espiritual, sino también con cuerpo. Y tanto tenía un cuerpo físico que dice la Biblia allí que él comió parte de un pez asado. Y los espíritus no pueden comer, ni tienen hueso ni carne. Entonces, claramente aquí Juan lo que está diciendo es, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, pero Jesucristo sí lo tiene. Lucas 24:39. Toquen mi carne, no se asusten, no crean que yo soy un fantasma. Los discípulos estaban asustados pensando que era un ánima, como un fantasma que venía a asustarlos. Les dijo, olvídense de eso, soy yo mismo. Tóquenme para que se den cuenta que soy su maestro. Si yo fuera un fantasma, un espíritu que vengo a asustarlos, no podría tener carne ni hueso como ustedes miran que tengo yo. Y definitivamente el Espíritu Santo no tiene carne ni hueso porque es un espíritu, pero Jesucristo sí, porque es una persona diferente. Ahora vamos a ir a la gran declaración de Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos al Maestro por excelencia, el gran profeta, y en Mateo 12:32 dijo el Señor Jesucristo algo que quiero leer, un versículo muy conocido, y con esto quiero terminar esta ponencia bíblica. Miren ustedes cómo Jesucristo dejó bien claro en su enseñanza de Mateo 12:32 lo siguiente. Dice Jesucristo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
Entonces, el propio Señor Jesucristo, que conoce al Espíritu Santo por la eternidad, nos vino a explicar que a alguien que hable en contra de Jesucristo se le perdona. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, que Cristo sabe que es totalmente diferente a otra persona, como lo dijo Elena de White en la cantidad de citas abrumadoras que leímos, el Espíritu Santo no perdona ese pecado. De manera que si mentirle al Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, lo que pasó, por ejemplo, con Ananías y Zafira, mintieron al Espíritu Santo, fue un asunto para que ellos se murieran, cuánto más negar al Espíritu Santo. Es una blasfemia directamente y Jesucristo dice que no tiene perdón. De manera que antes de adentrarnos a mano alzada a seguir yendo en contra de la palabra de Dios con tanta evidencia abrumadora, insistir en que el Espíritu Santo no tiene el mismo poder, no está en el mismo nivel, es blasfemar prácticamente contra el Espíritu y es un paso muy arriesgado. Les presentaba el ejemplo de un joven, ya lo comenté hace rato y con esto cierro. Estaba confundido, pero gracias a Dios abrió el corazón al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo convenció de toda la verdad. En el Evangelio de Juan, Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si uno lo niega y lo rechaza, está cerrando la puerta. Y si el Espíritu Santo no nos puede convencer, ¿quién nos podrá convencer? Entonces yo quiero animar a quienes están aquí presentes, quienes miren este video. Este video, Pastor Palomino, lo pudiera usted compartir con todo el campo. Yo lo autorizo como autor del video para que lo pueda compartir por todo el campo en clases bíblicas, si quiere subirlo inclusive al Facebook, para que no solamente Daniel, su esposa, sino todo el mundo pueda mirar la abrumadora evidencia que tenemos en el griego, en la Biblia y en el espíritu de profecía. Muchísimas gracias, que Dios nos siga bendiciendo. Muy bien, agradecemos a Daniel y también al pastor Inti por las dos posturas que hemos escuchado en esta hora. Esperamos que ustedes puedan analizarlas, sopesarlas, mirar la profundidad de cada una de ellas y tomar las mejores decisiones para seguir adelante en el proceso de la fe. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, el Espíritu Santo les dirija en esta hora.